Minutos antes de que ella entrara al centro de misiones, su chofer quien la había llevado le dice que la esperara, pero ella en vista de que podía demorarse le dice que se tome un tiempo libre. Mientras camina, piensa que todos los miembros del gremio tienen agendas apretadas, y eso era una molestia, pero tendrá que encontrar miembros de un grupo para entrar. Justo entra al centro de misiones cuando el prota le dice a la recepcionista que confíe en él. Bueno, para coincidir ella tenía una razón para hacer equipo con el prota. Y el tamaño mínimo para un grupo, también era un obstáculo molesto para ella. En medio de esto, encontró un jugador rebosante de confianza, y en esta situación donde no sabe qué rendimiento pueda tener un jugador como él. Era una situación bastante interesante para ella, y es aquí donde volvemos al presente. Donde Kim Miso le pregunta a la recepcionista qué tipo de misión estaba pidiendo el prota, atendiendo rápido comenzando a buscarla en su sistema. No le tomó nada de tiempo, y apenas la encuentra se la muestra a Kim. Que mira la misión, y piensa que pensó que era una misión de recolección o de exterminio, pero en realidad se trataba de una misión de defensa. Este tipo de misiones inherentemente requieren de eliminar a todos los monstruos cargando para completarla. Un grupo de 4 con al menos un dealer rango A es esencial, y le inquietaba y preocupaba que él quiera hacer esta misión solo. Y piensa que si ella no hubiera llegado, él hubiese terminado muerto. El prota, aún derrochando confianza, le pregunta si se encuentra nerviosa. Ella le pregunta que si acaso escucho mal, él le comenta que de repente se quedó callada, así que pensó que podría estar nerviosa. Bromeando le dice que si le parecía muy dura la misión, podrían encontrar más personas para que se una, y le pregunta si necesita un tanque, o tal vez un dealer. Y sabiendo que le estaba tomando el pelo no lo deja seguir hablando y de inmediato lo toma. Y acepta la misión diciéndole que no tenía ningún problema. Y al aceptarla le llegó una notificación de que serían teletransportados al área de las misiones, cayendo de inmediato un rayo que los termina envolviendo. La recepcionista, quien estaba preocupada, se sentía aliviada de que Kim Miso se uniera a él y eso le daba un poco de fe de que no les pasará nada. Sí que tiene empatía esta chica. Los jugadores que se encontraban presentes, se preguntaban si lo lograrían y más como un nivel 17 se atreve a intentar una mazmorra de nivel 100. Y no era solo eso, les sorprendió más que Kim Miso se fuera con él sin razón aparente, ella quien era reconocida como la jugadora de rango A más joven. Y nos comparten información sobre el sistema de rango que había sido renovado recientemente. Este sistema fue creado porque era difícil medir la fuerza meramente en los niveles de un jugador. Así que hay dos criterios para el rango, el primero es el conteo de mazmorras limpiadas, y el segundo es el sentido de batalla general de un jugador. Y Kim Miso fue evaluada a más por este segundo método, y para que quede claro, a más son rangos diferentes. Y a más no era el rango más alto, habían personas aún más aterradoras. Y desestimando todo eso caían en cuenta de que ellos habían entrado solos. Haciendo que los tres se pusieran celosos y queriendo ahora más que nunca estar en el lugar del prota. Momentos después, en la misión de defensa, que en sí era un área de lobos, estaba Kim Miso en la parte más alta de un edificio, quien estaba respaldando al prota desde una muy larga distancia. Y pensaba un poco disgustado, que esperaba que ese incidente lo ayudase a recobrar la conciencia. 30 minutos antes, el prota le dice que se concentrará solamente en apoyar y no intervendrá hasta que él lo pida, solo por eso le daría el 5%. Ella cree haber escuchado mal, pero él dice que obtener el 5% solo por apoyar suena a un buen trato. Ella le dice que no se lo decía por las condiciones, pero de ninguna manera él podría manejar a todos esos monstruos, eran al menos unos 300. Incluso ella, que está en el nivel 100, encuentra la misión difícil de completar. Pero que el prota no se inmute ante este gran problema la saca un poco de base, y le dice que solamente lo observe. Ella suspira y le dice que por cada monstruo que deje pasar el porcentaje de ganancia de ella aumentará en 1%, de modo que si deja pasar 95, debe ser consciente de que no le tocará nada. Esas palabras quedaron resonando dentro de él. Hasta que se encontró con el primer grupo de lobos, poniéndose en posición y dice que eso por supuesto no pasará. Porque no dejará pasar a ninguna. Así es como comienza este exterminio con los lobos arrojándose y el prota cargando contra ellos. Ella observaba atentamente, mientras que el prota los cortaba como si nada. Pasando de ellos dejándolos totalmente inertes. Y sin dejar de lado su arrogancia les dice que sus gritos son bastante lindos a pesar de su apariencia. Kim, quien observaba atentamente con su ojo de halcón,
tengo que admitir que se parece a mi vecina, no se pierde ni una, piensa que él no es solo un jugador lleno de confianza, es más, su último ataque fue básicamente perfecto. Y tiene una postura que aprovecha completamente el alcance de su gran espada, es una perfecta personificación del principio de ofensa y defensa, como si fueran una, igual a la que Hino, el espadachín del gremio, siempre habla. Y encima de eso, minimiza los movimientos innecesarios al máximo, acertando ataques que pueden cortar a múltiples enemigos de un balanceo. Pero hay demasiados monstruos para estar tan confiado, al final, es una horda aplastante que un nivel 17 no puede manejar. Y se cuestiona eso mismo, porque todo este tiempo ha venido sintiendo que algo está mal. Y se pregunta el por qué los monstruos no se están moviendo. Y es cuando se percata que el prota ha estado utilizando aturdimiento. Y la sorpresa fue tanta, que en un momento se descuida y tropieza, haciendo que esté a punto de caer del edificio. Se salva por poco, y corrobora que sí es aturdimiento lo que está viendo. Alcanza a medir el tiempo que dura dice que es incluso más largo que el de Hino, que puede influir efectos de estado sin esfuerzo mientras caza monstruos. Y se pregunta quién diablos se supone que es él, mientras que el prota parte lobos como si fueran mantequilla. Pero en un momento dado se detiene. Y muchos de los lobos faltantes salen volando. Sucede que de la nada aparece un lobo negro que lucía bastante arrecho. El prota en el pasado ya se había enfrentado a unos cuantos como él, por eso tenía una sensación familiar. Pero aunque ya se esperaba su aparición, este lobo lo sorprende utilizando aturdimiento sobre él. Esto es como karma para el prota. Este afecto se esparce por toda el área, llegando incluso a la posición de Kim Miso, la cual no fue afectada gracias a un artefacto que posee. Y es allí cuando cae en cuenta que había olvidado que el lobo negro también podía usar aturdimiento. Y que probablemente la sermonee, pero lo ayudaría ya que estaba en peligro. Le dará el beneficio de la duda y asumirá que tiene alguna manera de activar su aturdimiento, y asume que ya que el prota es de nivel bajo, lo más probable es que no tenga cómo remover el aturdimiento. Y como leyendo su mente, el prota activa recuperación, saliendo de su trance y saltando de inmediato hacia el lobo. Kim, que estaba a punto de intervenir, se pregunta si eso tiene algún sentido, que alguien de nivel 17 tenga una técnica perfecta, aturdimiento, y para rematar una habilidad que remueve anomalías de estado. Sin duda es como si todo lo que ha pasado se esté alineando todo justo para este preciso momento. El prota ya estaba llegando donde el lobo. Y en un momento dado se desliza por debajo del lobo. Le clava su espada en movimiento, haciéndole una herida profunda a lo largo de su estómago. Y que esperaban, ni que este lobo se negara a la muerte luego de eso, así que es derrotado ipso facto. El prota sale debajo de él. Y dice que se manchó toda la ropa, y eso que pensó haber hecho un corte más limpio. Y mira a un lado y dice que está dispuesto a seguir jugando. Kim Miso, quien a estas alturas era una simple espectadora en todo esto, no podía creer lo que veía. Sentado en el cadáver del lobo negro, le llega el panel de la mismo en donde había matado a 299 lobos. Pero como subió de nivel, supongo que terminó la misión principal y faltaría el extra que es el jefe. También obtiene el título de rango de No temas. Este título le otorga resistencia a todos los efectos de estado por el rugido de los monstruos tipo lobo. Sin embargo, los monstruos jefes quedan excluidos. El prota mira de reojo a Kim Miso. Y piensa que al parecer toda duda sobre sus habilidades para ese momento habían desaparecido, así que ella ya había aceptado el papel de espectador. Se levanta y dice que como el espectáculo aún no ha terminado, el que es el actor principal no debe seguir allí esperando, y supone que debería acabar con la misión de una vez. Y de repente aparece de la nada un licántropo que lucía más arrecho que el lobo anterior, y al parecer las palabras del prota eran precisamente para él, y le dice que ya se encontraba listo, ya era hora del baile. Este era el lobo de la luna llena, el jefe final de esta mazmorra, que de inmediato arremete contra el prota intentando clavarle sus garras. Pero el poeta lo esquiva saltando a una de las barras del puente, y le dice que, si no mal recuerda, su estilo característico era hacer ataques impredecibles. Y se disculpa y le dice que dentro de 30 años todos sus patrones ya habían sido analizados, así que se puede decir que en su caso ya son predecibles. Toma impulso de la barra usándola como trampolín, encestándole un corte por encima del hombro. Todo eso pasó en un instante. Pero la resistencia del lobo era demasiado alta para poder activar golpe demoníaco. Al prota no le extraña que hubiese fallado, ya que era consciente de la diferencia tan enorme de nivel.
Kim decía que ese enfrentamiento solo de pensarlo era una locura, había demasiadas cosas cuestionables, no solo puede causar el estado de parálisis, sino que además tiene medios para anularlo. Y además, maneja a la perfección esa gran espada y la hace parecer tan liviana como una hoja de papel. El lobo se lanza abriendo su mandíbula al extremo para intentar morderlo. En el momento justo lo evade. Pero el lobo le hace un segundo ataque esta vez con sus garras, que logra bloquear gracias a su gran espada y reflejos. Además, los movimientos impredecibles del lobo están siendo completamente leídos. Y con un tono a lo Cole Palmer, o sea frío, le repite que él ya lo sabe todo, de más que en su vida pasada se encontró con uno que otro de estos lobos. Kim Miso, que se encontraba allí sin palabras, pensando que al final lo más absurdo de todo era que él tenía una actitud, como si intentara demostrarle su propia fuerza. Esto se le hacía interesante, y se pregunta de dónde había salido un tipo como él. Se hacía llamativo el intercambio de golpes en el puente, en donde no se veían más que chispazos debido a la fricción de los ataques. El prota comenzó a correr y se pregunta un poco preocupado, el por qué el combate se está demorando más de lo que había planeado. Ya le había mostrado a Kim Miso su mejor actuación, no podía hacer el ridículo después, según sus cálculos, a estas alturas ya debería estar agotado. Con el lobo detrás de él corriendo un poco paranoico se pregunta él por qué aún tiene tanta energía, a ese ritmo lo iba a alcanzar. Y con la resistencia que tenía en ese momento probablemente moriría primero que el lobo y para rematar su HP estaba casi al límite. Mira hacia atrás y ve una oportunidad, al leer el patrón del ataque que ya se acercaba a él. Dice que usa un ataque fuerte como señuelo, en ese justo y preciso momento queda vulnerable al contraataque, y luego ejecuta un golpe preciso para acabar con la vida de su oponente. Ese es el patrón característico de ese jefe final, el mismo que ha arrebatado la vida de innumerables jugadores. Es allí cuando considera que tiene todo claro, frena y rápidamente se da la vuelta. Y dice que nunca ha probado eso en un combate real hasta ahora, pero a veces es necesario tomar decisiones atrevidas. Carga hacia él teniendo en cuenta la predicción del ataque, embiste de frente al lobo y le rebana la muñeca o bueno un poco más que eso. Cosa que el lobo ni se inmuta, sigue con su ataque, pero es justo el ataque que ya había predicho el prota. Pero algo salió mal. El manco, el lobo lo corta a mitad de camino y le acierta el ataque de lleno en el pecho. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Kim Miso, al ver lo que había pasado, se derrumba. En medio de lágrimas, piensa que es una estupidez, ella solo era jugadora fracasada. Por mucho que Sang-yuno sea el prota, haya mostrado un poder fuera de lo común, es inaceptable que ella hubiese quedado quieta a un lado solo mirando, eso era lo mismo que dejarlo morir. Y se disculpaba con el prota, pero de la dirección en donde estaba el prota empieza a emerger una luz. En un flashback de cuando el prota aún estaba en la mazmorra de los goblins, siendo más preciso, cuando finaliza la sincronización del escudo. Por mucho que Sang-yuno sea el prota, haya mostrado un poder fuera de lo común, es inaceptable que ella hubiese quedado quieta a un lado solo mirando, eso era lo mismo que dejarlo morir. Decía que esa habilidad era muy buena, pero lo complicado es saber en qué parte del cuerpo iba a ponerlo. Así que en su panel comienza a ver en qué parte quedaría mejor. Y piensa que eso está bastante detallado, habían 16 partes en total, tener tantas opciones era problemático, normalmente elegiría la parte trasera por conveniencia. Es poco conveniente que la espalda esté dividida en 4 partes, y si eso es así debería ser algo que se pueda usar estratégicamente, así que elige la parte delantera. Y volviendo al presente, allí estaba el prota completamente curado debido a la habilidad. Déjenme ver cómo se los explico. El prota se lanzó a propósito dejando su pecho expuesto para recibir el golpe allí, precisamente donde tenía las habilidades de sacrificio, y no solo eso, si han jugado algún juego MMO sabrán que los que tienen más nivel tienen mayor probabilidad de causar un golpe crítico. Y el prota en ese momento era por lo menos nivel 19 y el lobo nivel 100 y un poco más fuerte que eso considerando que puede tener algunos bugs, así que se imaginan al recibir un golpe crítico eso superó la vida máxima del prota haciendo que la segunda condición de la habilidad se cumpliera, por eso mismo recuperó todo su HP. El prota decía que si fallaba hubiera muerto de inmediato, y además, ni siquiera lo tenía planeado,
improviso y puedo probar esa habilidad. Eso sin duda había matado 2 pájaros de un tiro. En ese momento se activa la habilidad de golpe demoníaco y se cuestiona si tiene buena suerte o el lobo tiene mala suerte. ¿Quién hubiese pensado que al cortarle el brazo que estaba utilizando de señuelo sería suficiente para romper su resistencia y poder inducir parálisis? Así que lo que sigue es darle el último golpe. Ya que al parecer que todo había terminado, Kim baja. Comienza a acercarse, mientras que al jefe lobo le salía sangre como si tuviera un grifo en la boca. Este estaba postrado de rodillas al lado del prota, y viéndolo bien no parecía que estuviese muerto. Ahí se percata de que ella ya se encontraba allí con él. Ella le dice que si tenía una habilidad de recuperación, debía decirlo de antemano ya que ella casi se muere del susto. Y sin querer da en el clavo, preguntándole que si no había reencarnado o algo parecido, y le pregunta cómo es que conoce los patrones del jefe lobo. Había conocido a muchos jugadores con la habilidad de espadachín, pero nunca había conocido a un jugador tan enigmático como él. Era como si... Pero su suposición es cortada por la misma pregunta que le iba a hacer y la actitud arrogante e inquietante del prota, como incitándola a que siguiera o dándole razones.